nosotros podemos ubicar, en este proceso nosotros podemos ubicar varios aspectos como características. Podríamos decir que uno de ellas es el monopolio comercial, ya vamos a ver de qué se trata. El segundo es las rutas comerciales. El tercero, los piratas y corsarios, que son un punto importante dentro de este proceso. Los impuestos, que eran lo que se recaudaba dentro de las colonias. Y por último, las actividades económicas. Vayamos a ver el primero, por favor. A ver, el monopolio comercial. Se le llama monopolio comercial únicamente al comercio que se daba con España y otras colonias, ¿no? El monopolio quiere decir el hecho de acaparar el mercado entre otras colonias. Quiere decir que España disponía del comercio de sus productos, pero solamente o únicamente se le podía comprar a España. Como era dueño de toda la explotación de los recursos, las demás colonias tenían que someterse a los cambios o las prioridades que España tenía como principio comercial. Monopolizar quería decir acaparar el mercado con la venta de sus productos y ellos lo disponían al precio o a quién lo podían vender. Cuando hablamos de rutas comerciales, hablamos de los centros por donde las embarcaciones fluviales, en donde se trasladaban los recursos o las riquezas que explotaba España en América, tenían que desembarcar. Aquí tenemos una ruta comercial. Se dice que los metales preciosos, el azúcar, el tabaco, el cacao, las plantas, los tropicales de España, los alimentos y los animales vestidos, manufacturas, plantas. Como era un intercambio comercial, España nos proporcionó, por ejemplo, los animales que se iban a domesticar, las especias, ¿no?, que crecían en España. Entonces, estas rutas comerciales permitieron ese intercambio de productos, también llamados, ¿no?, así como las culturas, el intercambio cultural, así también había un intercambio de recursos naturales. Si nosotros a España le dábamos azúcar, tabaco, cacao, plantas tropicales, España nos daba a nosotros animales, la vestimenta que tiene que ver con el tema cultural y la manufactura que correspondía a cómo aprender a utilizar los recursos para transformarlos y convertirlos en productos. Las rutas comerciales implican la trayectoria de las embarcaciones que salían del puerto de Lima, miren el pulsor, del puerto de Lima, para comercializar con las colonias de Valparaíso, que queda en Chile, miren el pulsor en la parte inferior derecha, miren el pulsor, y luego el comercio desde Lima, el Callao, hacia el Istmo de Panamá, que es el espacio geográfico más angosto que une a dos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico. Esta ruta permitía a los españoles comercializar con otras colonias que estaban instaladas en Centroamérica y en Norteamérica, para ser más exacto, con los ingleses, con los portugueses por acá, por el Océano Atlántico, por el territorio que corresponde a Brasil, y con Francia, que es más arriba de Norteamérica, por la parte de Canadá. Esa es la ruta que llevaba las embarcaciones para llegar exclusivamente al único puerto que estaba en España, el único puerto autorizado para desembarcar las riquezas que se explotaban dentro de esta zona. Llegaban a España el único puerto oficial, el único puerto designado para poder desembarcar, el puerto de Sevilla en España. De allí se distribuían ya las riquezas para ser comercializadas a otros reinos. Paso a la diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar un problema que las embarcaciones comerciales de España obtuvieron durante sus rutas de comercio, sus rutas de navegación. Los piratas y corsarios, que no son más que ladrones de alta mar, que interceptaban los navíos, interceptaban los barcos en donde se transportaban las riquezas que se explotaban en América, en las colonias americanas, y esos barcos eran asaltados, ¿no?, por estos piratas o corsarios. ¿Quiénes eran los corsarios? Las personas que estaban autorizadas, que eran de otras colonias, para que puedan interceptar estas embarcaciones y apropiarse ilícitamente
de todo de todos los recursos que transportaba o que estaban dentro de las embarcaciones españolas. Cuando hablamos de impuestos, hablamos de ingresos que tenía la corona española. Imagínense, monopolizar el comercio, monopolizar la explotación de los recursos para venderlos al precio que ellos querían, pero aparte de ello, de la ganancia del comercio, aparte de ello tenían otro ingreso capital, otro ingreso monetario. Imagínense que el trabajo del indio, del indígena, el incaico, más el trabajo de los negros que los españoles habían traído de África para apoyar la mano de obra barata dentro de la mina, dentro de la agricultura o dentro de la ganadería como actividades económicas, ellos, aparte de ser explotados, estaban sujetos al pago de un impuesto. Entonces, los impuestos también fue otro recurso que utilizó el español para que pudiera enriquecerse de manera más rápida y de forma más ilícita. Entonces, si hablamos de impuestos, hablamos de un recurso más que utilizó el español para poder enriquecerse de manera mucho más rápida. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar las actividades económicas. Se podría decir que en la colonia la actividad económica más importante en ese entonces, al principio, al inicio de todo el proceso de colonización, fue la minería. Porque recuerden que Francisco Pizarro, ante su primera llegada, la primera impresión que dio a conocer fue que las riquezas que tenían en mayor cantidad la cultura incaica fueron los metales preciosos. Entonces los españoles direccionaron su interés hacia ese rubro. Por eso se dice que la minería fue una de las principales actividades económicas. No menos importante la agricultura, porque recordemos que la agricultura fue uno de los pilares económicos dentro del desarrollo colonial. Recordemos que el intercambio de especies, el intercambio de recursos hizo posible la abundancia, y de la abundancia para mejorar la calidad de vida, no, definitivamente no del indígena o del negro, sino más del español, del hombre europeo, hizo posible que esta agricultura sea mucho más próspera a los tiempos, hasta convertirse en la actualidad para todo país latinoamericano en una de las actividades económicas primordiales de toda nación o de todo estado. El comercio, como ya entendemos, la minería, más la agricultura, más la ganadería y la industria textil hicieron posible que el comercio fuera para la corona española, para la sociedad colonial, para la colonización española, fuera la actividad que le traía más ingresos económicos. Imagínense, monopolizar el negocio de la distribución y el comercio de todos los recursos naturales que se explotaban en América. Consideró como resumen que el comercio fue también un factor importante para el desarrollo económico de las colonias. Aquí podemos apreciar imágenes de todos los procesos que acabamos de mencionar. La minería, vemos españoles explotando a indios. En la agricultura vemos a indios y negros personas de raza india y de raza negra trabajando mancomunadamente dentro de las haciendas, porque el trabajo de la agricultura abasteció de alimentos a la actividad económica minera. Todo lo que se sembraba y todo lo que se producía aquí servía para abastecer de alimentos a quienes trabajaban en la minería. ¿Y por qué no llamarlo así también? El comercio o el mercado. Así como hubo un monopolio comercial, también hubo un mercado negro dentro del circuito comercial. Este mercado negro trajo por caer al monopolio comercial español y hizo posible de que se generara una crisis por los asaltos y por la distribución y el comercio de productos que se ofrecían en América para ser consumidos por las colonias europeas. Con esto llegamos a la conclusión de que el monopolio comercial sí se dio y España lo lideró, pero llegó un momento en que este monopolio comercial no pudo más por los continuos actos de corrupción que los mismos españoles produjeron para enriquecerse de manera ilícita y de manera más rápida. O sea, aquí tenemos dos cosas muy diferentes.
los que administraban los recursos económicos que estaban en el mismo Europa, en el mismo España, y quienes administraban los recursos, quienes estaban en el mismo campo donde se explotaban los recursos. Españoles que dirigían en Europa y españoles que dirigían en América. ¿Quiénes eran los que explotaban y quiénes eran los que traficaban ilícitamente estos recursos? Los españoles que vivían en el gobierno local, en América. Los del gobierno central dictaban normas y leyes, pero estas normas y leyes eran totalmente transgredidas por españoles informales que se dedicaban no solamente a trabajar y explotar los recursos, sino también a tratar de enriquecerse de manera individual. Nos pasamos a la diapositiva ya para terminar. Esto es un gráfico de las características de la economía colonial. Mercantilismo, que habla de la acumulación de riquezas e intercambio comercial. El exclusivismo, que habla del monopolio comercial, que quería decir que los únicos puertos autorizados para la comercialización de los productos que se explotaban en América, que estaban a manos de los españoles, eran los puertos de Sevilla, Callao y Veracruz en Centroamérica. Y el último, pues, hablamos del intervencionismo, que es el control de la producción a manos de los españoles por el comercio, el consumo y la tributación. Cuando hablamos de comercio, el monopolio comercial. Cuando hablamos de consumismo, hablamos de todo lo que las colonias europeas consumieron los productos del comercio español. Y por último, la tributación, que es como el pago excesivo sobre el trabajo que realizaban los indígenas y los negros dentro de la economía colonial. Bueno, alumnos, con esto estaremos terminando nuestra actividad del día de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a recibir sus opiniones y saber qué les ha parecido el trabajo. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan entendido de la mejor manera. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Muchas gracias.